pero vamos a hablar también de no solo de lo que ha pasado hoy, sino de lo que ha pasado todos estos últimos días que involucran a un amigo de la Encerrona, el señor Juan José Santibáñez, que hoy debe estar, ya comió, esta noche comió mule fruits, y, ¿cierto? Sí. Y está tomando vino belga, probablemente, ¿no? Cerveza, la cerveza belga. Sí. Cerveza belga, hecha por monjes. Bueno, está en Europa, suponemos que va a regresar, claro. Pero el problema es que lo allanaron ayer y todo esto surge por una conversación con Culebra. ¿Qué era lo que tanto le molestaba a Santibáñez que hacían ustedes en la Encerrona y particularmente el huevón de la Encerrona que había que controlar? Lo que pasa es que en la pandemia, esto tiene que ver con la pandemia, porque Vizcarra, bueno, él no, pero su ministro del Interior, que habían habido tantos que ya no me acuerdo, su ministro del Interior de ese momento pone a este pata, Santibáñez, como asesor del Ministerio del Interior. Entonces, como en esa época, en la época antediluviana del 2020, tener los roches que tenía Santibáñez eran imposible que sea asesor. O sea, simplemente en Encerrona salimos y dijimos, bueno, este señor que han puesto asesor del Ministerio del Interior tiene esto, sea abogado de este. Le preguntaron en estas conferencias que daba Vizcarra en la pandemia y el roche fue tal que a Santibáñez lo sacaron al día siguiente, porque era una época civilizada en la que ser hace abogado... Como 3 o 4 presidentes claro, atrás. 3 o 4 presidentes atrás, pero era una época civilizada en la que ser abogado de policías corruptos, asesinos, no sé qué, pues no llegabas ni siquiera a ser asesor. Y si llegabas a ser asesor, te cortaban la cabeza, pero claro. Ahora eres ministro y el ministro del Interior más longevo de los últimos 5 gobiernos, probablemente, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ponen de ministro del Interior, ese mismo día en el programa salimos y decimos, oye, por si acaso, esto que te acabo de decir, hace 3 años este pata no llegó a ser asesor por sus antecedentes y ahora está de ministro. Y entonces eso que él estaba súper emocionado por ser ministro, al parecer, ¿no? Por todo lo que le contaba Culebra, pues no sé, pensó que Harvey Colchado era mi amigo, que no sé, y dijo, oye, dile a Harvey Colchado, al doctor, que me controle, ese huevón. Entonces, esa es la historia del audio, ¿no? Pero yo a Harvey Colchado no lo conocía. Pero tenemos el audio para recordar ese momento. Oh, no. Esa frase célebre. Que no nos baneen por lo de la grosería. Amigo, ¿cómo estás? Oye, dile pues al doctor que controle ese huevón de la Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que creo a la cual ya habíamos llegado, ¿no? Mi ayuda y mi apoyo en lo que necesiten, pero que controlen ese huevón, porque de verdad que se insulta, agrede y yo no lo voy a aguantar por favor. Bueno, lo que pasa es que él, claro, otras cosas que sacamos ese día fue que lo sacamos también cuando lo nombraron asesor en la época de Vizcarra, era su pasado como troll, porque era troll, Fujitroll, ¿no? Te decía viva Keiko, literal, ¿no? Te insultaba. Si criticabas a Keiko, salía él y te insultaba en Twitter, ¿no? Y de ahí quedó Ministrol. ¿Se acuerdan? Todo el mundo le dice Ministrol porque en verdad era un troll. Y entonces por eso él cree que lo insultaba, pero en realidad era una descripción exacta de su conducta en las redes sociales. El señor era troll. Sí. Y ya está, ¿no? El audio es tan real, me acabo de acordar, porque él dice que no, que fue Carlos Álvarez, ¿no? Pero el audio es tan real que eso no lo hicimos nosotros, creo que lo hizo Cuarto Poder, pero encontraron el fondo, el programa de radio que se transmite atrás, que es el programa, era RPP, de tal hora, justo la entrevista posterior a la que él acababa de dar en RPP como ministro recién estrenado, ¿no? Era su segundo día de ministro, había ido tempranito a RPP, dio una entrevista y a la entrevista siguiente creo que era Raúl Canelo, y esa es la entrevista que se está escuchando en el fondo. Entonces, o sea, como ni para que, o sea, está cuadrado hasta el horario, ¿no? Y es una forma, claro, había un editor de Cuarto Poder que se llama Alfonso de Aguirre, que él me decía, si tú dudas o tienes la sospecha de que alguien te va a grabar y que después te pueden editar, pon música de fondo. Claro. Porque con esto ya no lo pueden editar, se notaría, ¿no? Y en este caso se escucha el programa bien, o sea, no está editado. Exactamente, se escucha que está fluyendo el ruido del fondo de atrás, ¿no? Bueno, y luego también vino lo de este domingo, que es realmente
penoso. Es una entrevista en Cuarto Poder en la que él dice, bueno, yo sé lo que ustedes van a decir porque acá tengo el guión del reportaje de Cuarto Poder. Tengo que decir además que Sol Carreño estuvo impecable. O sea, Sol estuvo súper bien. Reaccionó inmediatamente, le preguntó y él empezó a patinar y a patinar de una manera que digo, ¿cómo puede haber caído tan estúpidamente, ¿no? Tan tontamente? O sea, ahí es su vanidad, ¿no? Porque él sale y como que quiere pecharla y quiere sacar no ha pensado bien, ¿no? Su argumento. Ja, acá te voy a cagar con esto. Sí, sí. Pero de ahí lo que va a pasar después, las consecuencias de ese show, mini show, no las tenía pensadas, ¿no? Entonces sale y dice esto que es súper grave y que se puede prestar, sobre todo en el ministro del Interior, a mil interpretaciones. Porque si hubiera sido el ministro de Agricultura, no hubiera sido tan grave, ¿no? O sea, hubiera sido grave igual, pero no hubiera sido tan grave. Pero no hay manera que Manero tenga eso. Claro, no, pues, pero es el ministro del Interior, o sea, tiene a cargo chuponeo. O sea, puede no haber sido chuponeo, puede haber sido otra cosa, pero las interpretaciones que se da pueden ser muchas más que si hubiera sido el presidente del INDECI, ¿entiendes? ¿No? Bueno, pues hubo el allanamiento y después fue recibido como se merece por su presidenta y por sus compañeros en el Consejo de Ministros. Tenemos el momento, me parece, del abrazo y además la ovación, ¿no? Todos los ministros aplaudieron. ¿No? Mire. De pie, súper emocionante. Claro, o sea, es como si uno dramático. Pierde el año y llega a la casa y los hermanos, el papá y la mamá lo aplauden y lo abrazan. Claro. Entonces es como, pero ¿ese quién es? Su socio. Su socio, claro, ahí lo tenemos. Ahora vemos el video del socio. Ahí está. Bueno, a mí me llamó la atención uno de esos ministros, el ministro de los Puentes Bailey, el ministro Raúl Pérez Reyes, que se hizo el que estaba rayando una cosita así. Sí. Él dijo como, ay, ¿cómo para no aplaudir, para no aplaudir, para no aplaudir? Voy a escribir aquí una cosita. Está bien, yo también hubiera hecho ella en el rastro y no aplaudo porque al final les van a cobrar a todos estos el aplauso, o sea, ¿no? En algún momento. Al tipo lo acaban de acusar de tratar de sobornar a 2 jueces o de sobornar a 2 jueces y van y lo aplauden. No, porque al margen de todo el show, del guión y el allanamiento, o sea, el trasfondo es que ese fin de semana se ha revelado que 2 trabajadores de su estudio han dicho, oye, este pata estaba sobornando jueces. Entonces, lo aplauden, lo abrazan. Es como, ¿qué es esto, no? O sea, en cualquier, y de nuevo, ¿no? Este ministro debe tener como un récord de cosas que a otros ministros les hubiera costado la cabeza, ¿no? Pero un récord, o sea, la lista es bien larga. Ya enseñar el guión. Sí, sin ánimo de defender a Pedro Castillo, ni mucho menos, para que no vayan a decir. Los caviares. Los caviares, ahora hablamos de eso, pero esta mañana estuvo en Canal N Alejandro Salas, que dijo, Pedro Castillo dio un golpe de Estado, yo renuncié, eso lo sabemos, renuncié, fue el primero que renuncié, todo eso estuvo mal. Ya, dicho esto, dice él, yo sobre Santibáñez lo que tengo que decir es que se ubiquen un momentico en otro momento del país, en el gobierno de Pedro Castillo, que un ministro de Pedro Castillo hubiera hecho esto. ¿Qué hubiera pasado? Pronunciamiento del mundo mundial alrededor de lo que ha hecho, ¿cierto? No, claro. El Congreso. Estarían crucificando en la Plaza de Armas, ¿no? Claro, o sea, olvídate. No, pero no. Eso sin decir que, también hay que decir que cosas peores también hizo el ministro de Transportes de Pedro Castillo. No, claro. Y lo perdonaron porque estaba amarrado con todos los congresistas, los niños y todo eso, ¿no? Sí. Claro, cuando les conviene. Pero sí, si hubiera sido un ministro del Interior de Castillo o de Sagasti o de Vizcarra o quien sea, fíjate, no hubiera durado nada, ¿no? Como no duró como asesor del gobierno de Vizcarra, no duró ni 3 días de asesor en el gobierno de Vizcarra. No, y ahora va la prensa al Congreso a preguntar por lo de Santibáñez, por todo el escándalo del domingo, la denuncia, lo del guión del reportaje y todo, y los congresistas eran como, no, pero es que la fiscalía, dándole la razón a Santibáñez en todo, porque para ellos, entiendo yo, él es como quien se ha lanzado a la ofensiva, es quien pone el pecho frente a la fiscalía y está en la guerra de la que se benefician todos, porque lo que todos quieren es impunidad, ¿no? Claro. Porque además él ha dicho algo, y es bien loco como, y es un fenómeno de esta semana, que hay como que alguien suelta una idea y todos empiezan a repetirla. Es bien reciente. Entonces, en este caso,
lo de los caviares, lo del golpe Sí. blanco, no sé qué, pero en este caso, por ejemplo, él dice, ¿cómo puede haber un allanamiento por un caso de abuso de autoridad? ¿No? Que es como un delito muy menor. Sin precedentes. Claro, pero es que ya no es el abuso de autoridad, es que él se está negando a entregar El pruebas, claro. ¿no? Claro. Entregó la carcasa del celular. Claro, Sí. entonces ya no es que da lo mismo el delito, puede ser que, no sé, que cruzó la pista por el medio, digamos, ya da lo mismo porque se está negando a entregar información que le están pidiendo y es desacato. O sea, no es solamente que, ay, sí, porque el caso es pequeño, uso de autoridad, no, es que él se está negando a la autoridad real. Ujú. Entonces, pero igual todos los congresistas salían y repetían, no, es que es un caso, ¿por qué lo allanan por abuso de autoridad? No es eso, no es solo eso en todo caso. Sí. Bueno, pues la presidenta es quien ha activado este tema para el gobierno de los caviares, porque es que este gobierno realmente es muy eficiente, es muy bueno, da unos resultados fantásticos, tiene una infraestructura maravillosa, la comida de Caliwarma es fantástica y todo eso, pero además ha luchado contra los caviares y por eso es que le quieren dar un golpe blanco. Un golpe blanco. Veamos lo que dijo la presidenta Dina Boluarte.